Clínica de Oftalmología San Diego. Clínica San Diego por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema pues que es un tema muy interesante. Realmente es una enfermedad que vemos con frecuencia, que a veces es algo subdiagnosticada, y son las uveitis de origen viral. Vamos a empezar con un caso clínico para terminar la charla discutiendo este paciente. Es un paciente de 31 años que llegó a mi consulta porque hace un año presenta episodios intermitentes de dolor ocular en su ojo derecho y visión borrosa en ese ojo. En algún momento dicen que le encontraron la presión alta, que le encontraron una uveitis anterior y por esa razón lo remitieron al reumatólogo, quien es que finalmente remite a mi consulta. No tiene antecedentes de importancia, el paciente de 2020 tiene en su ojo derecho una celularidad mínima de 0.5 cruces de células con una cruz de Flehr y una presión de 29 en el ojo derecho, con un fondo de ojo normal. El ojo izquierdo era completamente sano. Este es el aspecto del ojo afectado. Es un ojo que no tenía inyección ciliar, que no tenía ningún tipo de irritación de la conjuntiva, con estas lesiones a nivel de la córnea, específicamente en el endotelio corneal, que se ven estos infiltrados, y como les dije, una celularidad pues bastante bajita, con una presión alta. En ese caso, pues quiero que se pregunten y que más adelante discutamos si ustedes están de acuerdo con que este paciente puede tener una idiosincrasia de Fuchs, una crisis glaucomatociclítica, una uveitis crónica por rubeola o una queratouveitis viral. Entonces, ¿por qué es importante hablar de uveitis virales? Esto es un reporte de la Organización Mundial de la Salud que salió el año pasado, basado en un estudio grande epidemiológico del 2016, en donde reportaron que el 66% de la población mundial estaba infectada por el virus del herpes simple tipo 1. Esos son 3.7 billones de personas en el mundo, mucho más por encima que los infectados hoy en día por COVID y por muchas otras enfermedades, en edades claramente productivas entre los 0 y los 49 años. Y 491 millones de personas, es decir, el 13% de la población, está infectada por el virus del herpes tipo 2 y la mayoría de ellos no tienen conocimiento de eso. Y en ese mismo año, es decir, en el 2016, el 5% de la población tuvo algún episodio de crisis de herpes genital. Entonces veamos que esto es un virus, digamos, que se considera una pandemia y que aunque la mayoría de las veces no causa mortalidad, pues tiene implicaciones en la morbilidad muy importantes. Cuando hablamos de etiología de uveitis anterior viral, estos son los principales agentes. Hay que reconocer especialmente todos los virus pertenecientes a la familia herpes virus, que es a los que nos vamos a detener con más detalle, hablar de ellos y otros virus emergentes que vamos a mencionar. Los herpes virus entonces son virus DNA, con DNA de doble cadena, se subdividen en alfa herpes virus, beta herpes virus y gamma herpes virus, de acuerdo al subtipo. Los más comunes son los alfa, que son el simple tipo 1, 2 y el herpes zóster. En los beta está el citomegalovirus y en los gamma está el Epstein-Barr y el herpes tipo 8, que es mucho menos frecuente. La transmisión, como sabemos, el herpes simple tipo 1 casi siempre se contagia desde la niñez o adolescencia por contacto con fluidos contaminados, principalmente saliva, pero también puede ser causa de herpes genital por prácticas sexuales, y el herpes tipo 2 sabemos que es de contacto exclusivamente sexual y por el parto, y también puede dar pues herpes a nivel peribucal. La varicela zoster sabemos que se transmite por aerosoles y en contacto por fluido de las ampollas en la fase aguda de la enfermedad. El citomegalovirus por fluidos contaminados, transplacentario, lactancia, transfusión o trasplante de órganos. Y la rubeola sabemos que es un virus que casi siempre se transmite por secreciones respiratorias. Todos tienen en común, digamos, la familia del herpes virus,
que luego de una infección primaria hacen latencia, principalmente en ganglios sensitivos y algunos en células incluso endoteliales, y posteriormente pueden haber periodos de reactivación, y la mayoría de estos periodos de reactivación son los que conllevan a las manifestaciones a nivel ocular. Estas son algunas de las manifestaciones, digamos, sistémicas de la enfermedad, de los diferentes tipos de herpes, ¿cierto? Que no me voy a detener pues mucho a detallar. Y en cuanto a la epidemiología, ya como tal de uveitis anterior viral, las uveitis virales en su mayoría son afortunadamente uveitis anteriores, entre un 54 y un 90%. En reportes en países desarrollados hacen parte de una proporción entre un 4 y un 18% de todos los casos de uveitis. El herpes simple es más frecuente en mujeres, el citomegalovirus es más frecuente en hombres y este último es más frecuente en países asiáticos, y en niños se ha estimado una frecuencia entre el 8 y el 14% de todas las causas de uveitis anterior. En cuanto a edades, la rubeola y el herpes simple son más comunes en personas más jóvenes, mientras que el citomegalovirus y la varicela zoster empiezan a ser más frecuentes a nivel de la cuarta a séptima década de la vida. En nuestro territorio, acá en Colombia, contamos con dos, digamos, reportes. En Bogotá, el estudio tradicional, muy mencionado de la doctora Alejandra de la Torre, publicado en el 2009, muestra una prevalencia de uveitis virales del 3.7% en una muestra de 693 pacientes, y en un reporte que no está publicado de pacientes de la doctora Claudia Durán y yo, en una muestra de 549 pacientes encontramos una prevalencia del 6.2%, siendo la tercera causa de uveitis en nuestra ciudad después de la toxoplasmosis y el HLA-27. Esto pues habla de la importancia de por qué estamos hablando del tema. En países donde la toxoplasmosis no es la principal causa de uveitis infecciosa, las uveitis virales son la principal causa de este tipo de uveitis. Y cuando juntamos la prevalencia de Colombia de 1.079 casos, vemos que la uveitis por herpes virus es la segunda causa de uveitis infecciosa luego de la toxoplasmosis, y la uveitis de Fuchs o la idiosinclitis de Fuchs es la primera causa de otros tipos de uveitis, es decir, cuando se consideran no infecciosas, no autoinmunes. En cuanto a la inmunosupresión, todos hemos escuchado decir que los virus del herpes especialmente se pueden despertar o se pueden reactivar con fenómenos de inmunosupresión, sea local o sistémica, y esto, digamos, está escrito. Esta es una publicación de la doctora de la Torre también en el 2018, en donde hizo una revisión de uveitis viral en inmunosuprimidos, y efectivamente hay un compromiso atípico de la enfermedad, siendo muchas veces bilateral, mucho más severa, y esto se puede dar tanto en ambientes de inmunosupresión local, como por ejemplo una cirugía, por ejemplo una queratoplastia penetrante, medicamentos, especialmente esteroides intravítreos como implantes de dexametasona o inyecciones de triamcinolona, y unas causas muy importantes son los análogos de prostaglandinas, especialmente pues obviamente en la terapia antiglaucomatosa, y hay algunos reportes del uso de ciclosporina tópica en ojo seco que han provocado aparición de uveitis, especialmente aquellas causadas por citomegalovirus. Y lógicamente en inmunosupresión sistémica, pacientes con VIH y pacientes con inmunosupresores sistémicos, especialmente aquellos que tienen como target el factor de necrosis tumoral alfa. Este es otro reporte previo de la doctora de la Torre, donde mostró que pacientes con uveitis herpética bilateral muchas veces tenían unas condiciones de inmunosupresión asociada. En este caso, el reporte es interesante porque 3 de estos pacientes habían sido diagnosticados erróneamente como uveitis autoinmune y habían sido inmunosuprimidos con la terapia que ustedes ven ahí, y efectivamente esto conllevó a que tuvieran un compromiso bilateral y más crónico de la enfermedad. Entonces el diagnóstico de esta entidad
es muy importante para no encasillar a los pacientes en un subgrupo de uveitis idiopática o autoinmune y que no terminen con medicamentos inmunosupresores que puedan agravar el cuadro. Entonces, ya hablando de cada organismo específicamente, el herpes simple, sabemos que tiene una infección primaria que puede pasar asintomática la mayoría de las veces o que puede ser un cuadro febril con ampollas, en este caso hablando de herpes ocular, ampollas perioculares, y muchas veces blefaritis, conjuntivitis o obviamente compromiso corneal epitelial. Sin embargo, cuando hablamos de uveitis es más frecuente el compromiso por reactivación que por primoinfección. La mayoría de los casos son unilaterales, excepto un 18% que puede ser bilateral. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la uveitis, generalmente la uveitis herpética es una uveitis dolorosa, produce un dolor moderado severo y produce grados variables de visión borrosa en los pacientes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede estar acompañado, ¿no?, de un compromiso corneal. Este compromiso es de aparición muy variable, pero este puede estar presente casi en la mitad de los pacientes y es una de las pistas diagnósticas más importantes para el diagnóstico de esta patología. Aquí en las fotos vemos compromisos de grados variables de compromiso estromal, pero podemos tener desde, digamos, un compromiso epitelial con una úlcera dendrítica o geográfica clásica asociada a una uveitis anterior, a compromisos estromales, ya sea inmunes o necrotizantes, y compromisos endoteliales que son muy frecuentes. En la foto superior derecha vemos unos precipitados queráticos clásicos con una cicatriz estromal central antigua. En cuanto a los precipitados endoteliales, son precipitados muy característicos porque son precipitados la mayoría de las veces granulomatosos, como sabemos hay excepciones, y son precipitados de tamaño mediano y característicamente son precipitados muy pigmentados. Esto lo hace, digamos, ser una entidad que se puede diferenciar de otros tipos de uveitis granulomatosa, como por ejemplo la sarcoidosis o la tuberculosis, donde los precipitados son más en grasa de carnero, es decir, más blanco o más color crema. Pueden haber grados variables de celularidad y sinequias posteriores, pero generalmente son uveitis muy inflamatorias con grados de 3 a 4 cruces de celularidad, y como sabemos hay una inflamación aguda del trabéculo que es lo que produce una hipertensión ocular secundaria que puede conllevar a un daño o una neuropatía óptica glaucomatosa. Esto también es un diferencial muy importante de la mayoría de las uveitis que, como sabemos, son normotensivas o hipotensivas en la mayoría de los casos. Y digamos que lo más característico son los cambios a nivel del iris. Los cambios a nivel del iris están presentes casi en la mitad de los pacientes. En la fase aguda son difíciles de percibir, hay un edema localizado, hay una epitelitis del iris y puede haber una ingurgitación vascular que a veces es imperceptible o difícil de valorar por la misma inflamación en cámara anterior y la opacidad muchas veces endotelial o corneal. Y a medida que se va mejorando la inflamación, empieza a dejar como secuela una atrofia focal, una atrofia sectorial y un daño progresivo del esfínter pupilar. Estas fotos, todas las fotos que van a ver a continuación, la mayoría son de pacientes que yo he visto, entonces para que vean que estos son casos pues, que uno ve con frecuencia en la consulta. Uno puede ver aplanamiento del borde pupilar y una irioplegia sectorial como simple hallazgo, sin ver una atrofia, digamos, marcada o que se vea por transiluminación, y esto ya hace sospechar patología herpética. Muchas veces la atrofia ya empieza a ser multisectorial y en parches, muchas veces sin antecedente quirúrgico. Miren que estos pacientes son fáquicos, estos pacientes no han tenido ningún trauma quirúrgico en que haga pensar que estas pupilas se distorsionaron por esa causa. Y en la foto de la derecha pueden ver también una lesión corneal que corresponde a una queratopatía lipídica ya antigua, como secuela también del compromiso herpético. Algo muy importante son los defectos de transiluminación. Es muy importante transiluminar a estos pacientes porque, como podemos ver, muchas veces la extensión de la transiluminación es mayor que la evidenciada por iluminación directa en las zonas de atrofia. Incluso el paciente que están viendo es un paciente que a simple vista no pareciera tener ningún defecto atrófico, excepto por ese pequeño defecto que ven ahí en el reborde pupilar que se correlaciona con esa zona
de atrofia del epitelio pigmentario del iris, pues muy clara. Y miren aquí cómo incluso la extensión de la atrofia va más allá de la zona que es evidente en la foto de la izquierda, en donde se empieza a ver el epitelio pigmentario, en este caso en iris de color claro. Este es otro paciente con una atrofia evidente ahí en la derecha. Y algo que a mí me ha parecido útil y que lo he evidenciado con los años es que estos pacientes, desde que uno los empieza a sospechar y los pone en el autorrefractómetro, pues que es de las primeras cosas que uno hace antes de verle la lámpara de hendidura, es que el autorrefractómetro, al tener una luz infrarroja, evidencia estos defectos de transiluminación muchas veces más fácil que la lámpara de hendidura. Entonces, estas son algunas fotos que les traigo por curiosidad y para que los tengan presente. La foto de la izquierda superior no corresponde a una uveitis viral, sino a una síndrome de dispersión pigmentaria, pero me parece que es una herramienta muy útil y ya hay unas lámparas de hendidura que vienen pues con luz infrarroja que le puede servir a uno con esto. También hay reportes en donde se habla de midriasis fija en estos pacientes. En este caso, un reporte de caso de la doctora Goldstein, en donde incluso tuvieron la oportunidad de hacer histopatología luego de una iridectomía a uno de estos pacientes y se ve que efectivamente hay una destrucción del músculo y del epitelio pigmentario y un infiltrado mixto de linfocitos y células plasmáticas del estroma. Y siempre se ha atribuido a un mecanismo isquémico vascular en esta patología que digamos está mucho más clara en la uveitis por zóster que en la uveitis por virus del herpes simple. Este es otro paciente mío, miren que es un paciente que no está bajo efecto de ningún midriático, quedó con una pupila pues fija, irregular, con un área de atrofia inferior. Entonces estos pacientes pues también el manejo de la fotofobia es importante para tener en cuenta. En cuanto al herpes zóster, sabemos que la infección primaria es aquella que se produce en la niñez principalmente y se manifiesta como una varicela, con un brote generalizado, con síntomas febriles, etcétera, y que a medida que esa inmunidad adquirida empieza a bajar en la vida o a disminuirse, hay reactivaciones ya como herpes zóster que se producen después de la quinta, sexta década de la vida o en estados de inmunosupresión. Es muy importante y he tenido ya casos de que todos los pacientes jóvenes que les lleguen con un herpes zóster y se les haga un tamizaje, un screening para VIH, porque se lleva una sorpresas y puede ser la manifestación inicial de esta enfermedad. Y lógicamente el compromiso que nos compete, que es el herpes zóster oftálmico, que es lógicamente una reactivación de la enfermedad también en este grupo etario. Como sabemos, el herpes zóster oftálmico, cuando compromete la punta de la nariz, es decir, la rama nasociliar de la primera rama del trigémino, esto lo conocemos como el signo de Hutchinson. Esto aumenta mucho más la posibilidad tanto de compromiso corneal de la enfermedad como de compromiso intraocular. Entonces, la uveitis en herpes zóster puede aparecer desde las 2 semanas después del brote a nivel del dermatoma de la cara, pero recordemos que también hay zóster sin lesiones, que es mucho más difícil lógicamente de diagnosticar. En este caso la queratitis es mucho menos frecuente y se manifiesta muchas veces como pseudodendritas. Los PECAS son muy similares a los del SIMPE, son granulomatosos de tamaño medio. La atrofia del iris a veces es mucho más marcada y llamativamente afecta desde la raíz del iris. Esta compromiso desde la raíz del iris hace que el compromiso inflamatorio sea mucho más severo y el compromiso hipertensivo también mucho más, y puede haber una reacción fibrinoide de la cámara anterior e incluso muchas veces pueden presentar estos pacientes ifema. Ahí vemos en la foto de arriba cómo la atrofia va desde la raíz, desde la base del iris, es decir, desde el ángulo, y el glaucoma secundario en estos pacientes puede ser hasta un 40%. Este es un estudio interesante en donde midieron la carga viral del zóster en cámara anterior por PCR y se dieron cuenta que la cantidad de copias del virus eran directamente proporcionales a los grados de atrofia. O sea, entre más severa la infección en la cámara anterior, mucho más severo va a ser el daño a nivel del iris de estos pacientes y las secuelas que pueden presentar. El citomegalovirus
Generalmente produce uveitis anterior en inmunocompetentes o en estados de inmunosupresión local, como vimos, por ejemplo, después de una cirugía como una queratoplastia o el uso de prostaglandinas, o puede producir retinitis, que como sabemos pues es la principal causa de retinitis infecciosa en pacientes inmunosuprimidos, como en pacientes con VIH. Generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral, mucho menos frecuente que el herpes simple en un 7%. Es una enfermedad de jóvenes, arranca más o menos en la tercera década de la vida, es más común en asiáticos y tiene tres formas de manifestarse. Una forma de uveitis, digamos, aguda, una forma recurrente y una forma que puede ser crónica. Entonces, la forma aguda, la forma más común, son las formas de endotelitis asociadas o no a uveitis anterior. Casi todas estas endotelitis con digamos, fenotipo son por citomegalovirus. Generalmente son pacientes que tienen un edema corneal localizado, con unos precipitados queráticos subyacentes que son finos y que se tienden a pigmentar con el tiempo, o pacientes que no tienen edema localizado estrumal, pero que tienen estos precipitados queráticos, como ven en la foto de abajo, que son descritos como precipitados en moneda o precipitados que tienen un halo alrededor. Ese signo de estos precipitados en moneda o halo se ha visto que tiene un valor predictivo positivo de la enfermedad muy alto, alrededor del 90%, entonces es muy patognomónico de citomegalovirus. A diferencia del simple y del zóster, la inflamación es muy leve en cámara anterior, menos de 2 cruces de células, y también cursan con hipertensión ocular asociada. Característicamente el citomegalovirus no produce sinergias posteriores en ninguna de las tres manifestaciones que vamos a ver. Y por histopatología, si uno tuviera la oportunidad de hacer histopatología o por microscopía confocal, podemos ver el clásico signo de búho a nivel de las células infectadas a nivel del endotelio de la córnea, y esta infección puede dar crónicamente a un bajo conteo endotelial de la córnea que puede pues conllevar a una descompensación endotelial. Esta es una paciente de 33 años, femenina, es una paciente que empezó con episodios de visión borrosa y halos alrededor de las luces con dolor, sin ojo rojo, un ojo muy tranquilo. Es una paciente que tenía una visión normal, con una celularidad mínima y con una presión de 33. Y como vemos en la foto, se alcanzan a ver unos infiltrados en el endotelio inferior, nubulares, digamos, con edema localizado y con una celularidad muy bajita. A esta paciente se le empezó tratamiento antiviral y con esteroides y pues ha tenido, digamos, porque todavía la sigo viendo, una mejoría muy marcada, y la sospecha, digamos, más alta es que esta paciente tenga un citomegalovirus en cámara anterior. Otra manifestación frecuente del citomegalovirus es el síndrome de Posner-Schlossman o crisis glaucomatociclíticas. Esta es una entidad que también es muy frecuente en jóvenes, pero ya empieza a ser un poco más frecuente después de la tercera y cuarta década de la vida. Es unilateral, pero esta empieza a caracterizarse por episodios recurrentes de la enfermedad. Se caracteriza por crisis, como bien su nombre lo indica, en los cuales aparecen unos pecases finos, difusos en todo el endotelio, estrellados, con una celularidad mínima, pero con una presión intraocular muy alta, casi siempre por encima de 40 milímetros de mercurio, que conlleva a un edema epitelial de la córnea y por ende pues una disminución de la visión. Tampoco hay sinequias anteriores y posteriores, y generalmente es un cuadro muy autolimitado que no suele durar más de 3 o 4 días de síntomas y que responde muy bien a esteroides tópicos e hipotensores. Y por último, la última manifestación del citomegalovirus es la idiosinclitis de Fuchs. La idiosinclitis de Fuchs es un síndrome descrito por Fuchs a principios del siglo pasado. Se caracteriza por ser una uveitis anterior, no granulomatosa, crónica, también de bajo grado, como siempre el citomegalovirus, que tiene una prevalencia muy variable en los estudios poblacionales de uveitis, entre el 1 y el 5%. Es unilateral en el 90%, tiene una edad promedio de 52 años, ya empezamos a ver un compromiso del citomegalovirus ya entrada a la sexta década de la vida, es más frecuente en mujeres, y característicamente estos pacientes nunca tienen dolor y nunca tienen ojo rojo.
Estos datos son sacados de un estudio que publicamos con la doctora Sara Morantes en la revista de la Sociedad Colombiana en el 2015, en donde encontramos una prevalencia de todos los pacientes de uveitis en Medellín, alrededor del 5% de esta entidad, y con esas variables pues, demográficas que les acabamos de decir, y la mayoría de los pacientes, en total fueron unos 20 pacientes, 20 y algo pacientes, digamos, habían tenido un diagnóstico diferente de su uveitis y por eso el nombre, una uveitis subdiagnosticada. ¿Qué es lo más patognomónico de esta enfermedad? La presencia de precipitados queráticos finos, estrellados, en la totalidad de la córnea. Recordemos que la característica de la mayoría de las uveitis es encontrar precipitados queráticos a nivel del tercio inferior de la córnea. Esta es una excepción a la regla, son precipitados de limbo a limbo, muchas veces finos, estrellados, con una celularidad muy leve. El 80% tiene atrofia de iris y esto a veces es muy difícil de ver, como vamos a ver en las fotos. Y lo más importante es que solamente la mitad de los pacientes en nuestro estudio y reportado en otros estudios tienen heterocromía. Entonces, muchas veces la gente cree que idiosinclitis heterocrómica de Fuchs tiene que tener heterocromía y por eso muchas veces no le ponen este diagnóstico, pero en la mitad de los pacientes la heterocromía está ausente. Nuevamente, no se sinequia, es una uveitis no siniquiante y puede tener nódulos en el iris, tanto en el borde pupilar como en el estroma, a pesar de no considerarse una uveitis de tipo granulomatoso, de no tener pecas granulomatosos, puede tener nódulos en el iris. Otra característica es que puede tener vasos anormales en el ángulo camerular que sangran, pueden sangrar fácilmente. Eso se conoce como signo de Amsler, y este sangrado puede producirse tanto, por ejemplo, como al realizar una gonioscopia o, por ejemplo, luego de una cirugía de catarata, a lo cual a mí me ha pasado, al descomprimir la cámara anterior, uno obtiene un leve sangrado, digamos, a nivel del ángulo. Estas son fotos del reporte que les mencioné, como vemos en la foto superior, una heterocromía, digamos, evidente en un paciente de iris claro, con una pupila con algo de anisocoria, mientras que a nivel inferior, miren que no hay heterocromía, pero si ustedes se detallan el iris de la foto inferior derecha, miren que el estroma es un estroma liso, que ha perdido las criptas, que ha perdido los surcos, y por tanto se considera pues una atrofia del estroma iridiano sin que haya, en este caso, iridocromía. Otras hallazgos de la enfermedad es la opacidad vítrea anterior. A pesar de que se considera una uveitis anterior, puede tener una condensación vítrea central, y la presencia de cicatrices corioretinales son frecuentes. De hecho, es una entidad que en algún momento se le quiso atribuir a la toxoplasmosis, y podemos tener como complicaciones más frecuentes la catarata del glaucoma en un 50% de los casos, como vemos aquí en la foto inferior derecha. La rodeola, entonces, produce una uveitis anterior que puede ser aguda o crónica, es muy similar al citomegalovirus, generalmente es unilateral, también en pacientes más jóvenes, es una causa de uveitis de Fuchs, de ciclitis de Fuchs, más en pacientes en este lado del mundo, y generalmente es una manifestación más como de la enfermedad, una manifestación inmune más que una infección directa a nivel intraocular, y es un cuadro muy similar al Fuchs: ausencia de ojo rojo, ausencia de dolor, ausencia de sinequias posteriores. A diferencia del Fuchs, es más frecuente encontrar edema macular, en el citomegalovirus es infrecuente, y el glaucoma en el 25%. La rubeola es un virus RNA y por lo tanto es muy difícil aislarlo por PCR, y aquí pues múltiples reportes de casos en los cuales se ha asociado el Fuchs a la presencia de rubeola en el humor acuoso. Diagnósticos diferenciales: es muy importante tener en cuenta que no todas las atrofias del iris son por virus. Estos son casos también míos, en este caso un síndrome de transeliminación aguda del iris bilateral. Aquí, digamos, lo importante es que estos casos son bilaterales, y ya vemos que es muy raro tener un compromiso infeccioso viral bilateral. Estos casos, tanto de BITE como BADI, que ya vamos a ver, son en mujeres en la tercera década de la vida. Estos dos casos que les voy a mostrar fueron secundarios al uso de moxifloxacina sistémica. Sabemos de la asociación entre estos síndromes del BITE y del BADI con el uso de quinolonas.
que pueden ser sistémicas, pueden ser incluso hay reportes tópicos y hay reportes en la infusión de la botella de Faco también en algunos países. Y este es un BADI, la diferencia básicamente entre el BADI y el BADI test. En el BADI no hay defectos de transiluminación, pero miren aquí, sobre todo en la foto de la derecha, cómo la paciente quedó con unas áreas parcheadas de atrofia del estroma iridiano, con una pupila irregular, una pupila que no responde al estímulo luminoso, con un daño del esfínter evidente y que pues no tiene compromiso infeccioso alguno. La bilateralidad en este caso es la clave y la presencia de pigmento flotando en la cámara anterior. En el cuadro, en el episodio agudo, es lo que lo diferencia de una real uveitis en la cual uno ve células en cámara anterior. El síndrome iridocorneo endotelial, en este caso una atrofia esencial del iris. Esta es una paciente con compromiso unilateral. Recordemos que estos son síndromes que se desconoce la causa, pero que también se han incluso indagado y han habido reportes de casos en los que han encontrado presencia de PCR positiva para virus en cámara anterior. Sin embargo, al día de hoy se desconoce la causa de estos síndromes. Esta paciente, pues como ven, ya tenía, aunque no se alcanza a apreciar, una válvula. Todos terminan haciendo un glaucoma crónico de ángulo estrecho y una descompensación endotelial que posteriormente se manejó pues, con un trasplante endotelial y una cirugía catarata. Y obviamente pues las atrofias que son traumáticas o posquirúrgicas, en este caso las atrofias postfaco, que pues son muy características de los sitios de las incisiones principal y de las paracentesis, porque pues muchas veces uno tiene uveitis en estos pacientes operados y tiene que tener pues claridad que estas atrofias son operatorias y no atrofias asociadas al virus. Para mencionar simplemente otros virus emergentes, está el dengue, el chikungunya, el Zika y el virus del Nilo Occidental. No son raros, son virus que están presentes en este lado del mundo, en nuestro continente, pero que afortunadamente el compromiso ocular es raro dentro de todo el síndrome sistémico y la mayoría del compromiso es de segmento posterior. Realmente en todos se han descrito causas de uveitis anterior, pero son como causas más anecdóticas y generalmente producen más compromisos de retinitis, compromisos corioretinales como el Zika, compromisos de nervio óptico, conjuntivitis, pero la uveitis anterior es realmente rara. En cuanto al virus del Nilo Occidental, pues uno lo lee y cree pues que realmente esto es exclusivamente del Nilo. Esta es una enfermedad que se transmite por una picadura de un mosquito que a su vez, digamos, el origen es por aves, pero ya ha habido a través de la migración de las aves, sobre todo a Norteamérica, ya hay muchos reportes de casos, sobre todo pues, en revistas de veterinaria y zootecnia, de la presencia de este virus pues, en nuestro país. El virus a nivel sistémico produce cambios neurológicos, pero hay reportes de casos, no en Colombia, pero sí en el mundo, donde exclusivamente hay compromiso intraocular. Entonces, para cuando vean pues virus del oeste del Nilo, no piensen pues que aquí no lo podemos encontrar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una uveitis anterior viral? Entonces, sabemos que la serología tiene poca utilidad, pues porque ya vimos que más de la mitad de la población está infectada, por lo menos por el herpes de tipo 1. Sin embargo, tener una inmunoglobulina G negativa nos da un alto valor predictivo, ahí me equivoqué, predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si la IgG positiva, si la IgG sale positiva, digamos, no me lo confirma y no me lo descarta, pero si sale negativa, me lo descarta. Entonces, yo la uso, no de rutina, pero la uso sobre todo cuando tengo dudas en el diagnóstico o cuando voy a planear hacer una PCR en fluidos intraoculares para, digamos, guiar la preferencia acerca de qué PCR voy a pedir. Pero sí, lógicamente, pues no es un examen que nos haga diagnóstico. La producción intraocular de anticuerpos es un método muy útil, se hace a través del coeficiente de Goldman-Wither y consiste en medir los anticuerpos tanto a nivel de fluidos intraoculares como en sangre y sacar un coeficiente que es muy sencillo de sacar, y si ese coeficiente es mayor de 3, quiere decir que la producción de anticuerpos efectivamente se está produciendo más a nivel intraocular, siendo pues esto diagnóstico. ¿Qué inconveniente tiene? Que es una prueba que se tiene que estandarizar
con un laboratorio. Desafortunadamente, pues acá en nuestro medio no tenemos laboratorios, por lo menos en Medellín, que hagan Goldman-Wigner estandarizado para uveitis infeccioso. La detección por PCR, pues lógicamente tiene una altísima sensibilidad, aunque pueden haber falsos positivos. La especificidad, sin embargo, es baja y es aún menor en los virus RNA como la rubeola. Cuando sale positiva una muestra en PCR, el 80% de las muestras son para herpes simple y es ideal tomar la muestra cuando haya un pico hipertensivo. Aquí en este caso un resultado negativo tampoco excluye el diagnóstico. Como vemos, la especificidad es baja y hay un reporte, digamos, del Bascom Palmer de la doctora Janet Davis en el 2013, que es pues bastante desalentador porque hablan de un rendimiento realmente muy bajito de la PCR para virus en fluidos intraoculares en el Bascom Palmer, pues, que como sabemos es un centro de referencia para este tipo de patologías. Entonces, pues lo hacemos, aquí se puede hacer. Hay laboratorios muy buenos, como el laboratorio, por ejemplo, del Hospital Pablo Tobón, en donde procesan muy bien las muestras, pero desafortunadamente y efectivamente el rendimiento de la prueba es bajo. En cuanto al tratamiento de la uveitis, entonces viral, digamos el pilar del tratamiento siguen siendo los antivirales. Sabemos que son virus estáticos, es decir, frenan la replicación del virus, pero como sabemos el virus hace latencia. Siempre iniciar tempranamente cuando se sospeche la infección viral. El aciclovir, que es el antiviral más usado, tiene una absorción intestinal que es muy variable del medicamento y por ende se prefiere hoy en día usar prodrogas como el valaciclovir o el famciclovir. Se recomienda no dar con estómago vacío el valaciclovir y es muy mal tolerado en pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. A pesar de ser un medicamento muy seguro, hay que tener cuidado en aquellos en que lo usemos crónicamente, por la aparición de trombocitopenia o trastornos hematológicos como el síndrome hemolítico urémico. Y tener en cuenta en aquellos pacientes susceptibles todo lo que tenga que ver con la parte renal. Estas son las dosis de tratamiento para herpes simple, herpes zóster y citomegalovirus. Como vemos en herpes simple y zóster, podemos usar aciclovir, valaciclovir y famciclovir, que el famciclovir pues no lo tenemos disponible en Colombia, y el valganciclovir y el ganciclovir, pues que no lo pongo ahí porque el ganciclovir ya no se consigue en presentaciones vía oral, son usados o es usado exclusivamente para citomegalovirus. Entonces, estas son las dosis recomendadas. La duración del tratamiento es variable entre 7 a 14 días, excepto en el citomegalovirus, especialmente pues en retinitis, que se requiere un tratamiento de inducción por 14 a 21 días. Valganciclovir en citomegalovirus. Entonces hay varios estudios, la mayoría de ellos son observacionales, en crisis glaucomatociclíticas principalmente. Uno de ellos con respuesta favorable del 63%, el otro del 90%, con mejoría de la inflamación y la presión intraocular, pero con recaídas respectivamente en los estudios del 18 y el 80%. ¿Qué problema tiene el valganciclovir? Su alto costo. La primera vez que hice esta charla, que fue hace como unos 3 años, el costo del valganciclovir estaba más o menos en 3,5 millones de pesos el mes. Yo sé que está regulado actualmente, pero sigue siendo un medicamento costoso, es un medicamento no POS y no tiene en este momento indicación INVIMA para uveitis anterior. O sea, tiene indicación para retinitis por citomegalovirus y para prevención de infección por citomegalovirus en trasplante de órgano sólido, pero no lo podemos mandar ni justificar para uveitis anterior, así tengamos citomegalovirus aislado por PCR. Y algo pues interesante ha sido la aparición del ganciclovir tópico, el ganciclovir en crema, en nuestro caso el Virgan. Hay algunos estudios, este es un estudio digamos metodológicamente bien realizado, es un estudio de corte retrospectivo, en donde se comparó el número de recurrencias en pacientes antes y después de la llegada de ganciclovir en un centro grande de uveitis, y efectivamente se vio que había una disminución del número de recurrencias por persona a año,
y un aumento entre, digamos, las recurrencias en los pacientes que usaron ganciclovir 5 veces al día por 3 meses y luego 3 a 4 veces al día por 12 meses aproximadamente. Y hay reportes de casos interesantes, por ejemplo, este es un reporte que usan ganciclovir tópico para la prevención de citomegalovirus en queratoplastia endotelial. Es un paciente que ya le habían hecho 2 injertos endoteliales previos, que había presentado rechazo y falla, y ante la sospecha de una infección por citomegalovirus le hicieron PCR y efectivamente salió positivo y utilizaron Virgan finalmente en este paciente pues con buenos resultados. Finalmente, lo que produce el daño a nivel ocular, en este caso en el segmento anterior, no es el virus per se, sino la inflamación, y por lo tanto el esteroide tópico en estas patologías es de uso obligatorio. En este caso, pues la prednisolona acetato es la más importante. Recordemos hacer un desmonte lento de la terapia. Recordemos y no tengamos temor de que el aumento de la presión es por una trabeculitis, entonces usar esteroides en estos pacientes antes va a mejorar la presión intraocular y no va a aumentarla como sería el efecto contrario en otras patologías. Usar cicloplégicos, ya vimos que son uveitis sinequiantes, especialmente las herpes simple y herpes zóster, y usar esteroides sistémicos en casos muy excepcionales cuando tengamos cuadros inflamatorios severos. En cuanto a los hipotensores, manejo de la hipertensión en la crisis y en la fase crónica del glaucoma secundario, idealmente con betabloqueadores e inhibidores de la anhidrasa carbónica, y están contraindicados, digamos, yo diría que casi absolutamente los análogos de prostaglandinas, pues como vimos, predisponen a la aparición o recurrencia de este tipo de uveitis viral. La profilaxis para estos pacientes, digamos, está muy discutida, pero se usa, y está discutida porque realmente no hay estudios con ensayos clínicos recientes bien realizados. Nos seguimos basando en el HEDS, que es el estudio, digamos, más tradicional de herpes ocular, pero que se hizo para queratitis herpética especialmente, y está publicado en el New England en el 1998. Sin embargo, un subgrupo de pacientes que tuvo iritis, y con base a este subgrupo de pacientes, pues se ha sacado la conclusión de que usar aciclovir preventivamente 2 veces al día, dosis de 400 miligramos, disminuía la tasa de recurrencias en estos pacientes con inflamación del segmento anterior. ¿Qué dosis o qué esquemas utilizamos de profilaxis? Dependiendo del patógeno. En este caso, en herpes simple podemos utilizar aciclovir 400 cada 12, valaciclovir 1 gramo día. En herpes zóster, aciclovir 800 cada 12 o valaciclovir 2 gramos día. En caso de citomegalovirus, lo ideal sería usar valganciclovir 900 miligramos al día, pero no hablamos del costo, o pues como lo mencionamos, usar el ungüento de ganciclovir 3 veces al día o valaciclovir a dosis altas de 2 gramos al día. La pregunta del millón y de todos los estudios es ¿cuándo y por cuánto tiempo? ¿Cierto? Entonces, digamos que lo mínimo en estos casos es de 6 a 12 meses, pero como sabemos hay pacientes que hay que dejar de por vida con profilaxis antiviral, y muchas veces de por vida con una dosis mínima de esteroide que mantenga, digamos, la inflamación controlada y que sea tolerable y sin efectos adversos. Hablando de prevención, sabemos que ya existe la vacuna contra el virus de la varicela zóster, que está en este momento indicada tanto por FDA como por INVIMA en pacientes mayores de 50 años, y existen 2 tipos de vacuna. La vacuna de virus atenuados, llamada comercialmente Zostavax, que mostró una efectividad en la disminución de las recurrencias o de la aparición de herpes zóster en un 50%, y la Shingrix, que es ya de virus recombinante, que tiene una efectividad muy superior y se puede usar en inmunosuprimidos. ¿Cuál tenemos en Colombia? El Zostavax. En Colombia no tenemos la vacuna Shingrix, pero se consigue en Estados Unidos. Se aplican 2 dosis,
una dosis y la segunda dosis entre los 2 y los 6 meses siguientes. ¿Qué es lo importante con el Zostavax que tenemos en Colombia? Que se le debe poner a personas que hayan tenido varicela en la infancia, y si hay dudas de si tuvo varicela, se le hace medición de IgG contra varicela zoster, y si salen anticuerpos positivos IgG se le puede poner, y si salen negativos hay que ponerle primero la vacuna contra varicela, no esta vacuna, sino la vacuna contra el virus pues, de la varicela, la que se ponen pues, normalmente los niños. Y recientemente acabó de salir este artículo publicado acerca de la efectividad del Shingrix, de la vacuna recombinante, pero ya específicamente en herpes zóster oftálmico, y la vacuna pues tuvo una efectividad para disminuir las crisis de zóster en un casi 90% en estos pacientes. Preguntas, todo el mundo dice, si ya me dio culebrilla, ¿me la puedo poner? Se la tiene que poner. Se ha visto que en pacientes que ya les dio zóster disminuyen la crisis. Lo importante es que sean mayores de 50 años y que no sean inmunosuprimidos. Y pacientes más jóvenes de 50 años que se vayan a inmunosuprimir por alguna razón, también deberían recibir el Zostavax. Eso está pues en las últimas guías clínicas de inmunización. Entonces, ya para terminar, volviendo al caso clínico, recordemos las fotos. Entonces, recordemos que es un paciente que tiene mínimo celularidad, mínima inyección, no sinequias, de 20-20 y tiene estas lesiones endoteliares. Entonces, pues como ya vimos, lo más seguro es que se trate de un compromiso agudo por citomegalovirus, ¿cierto? Este paciente veía muy bien, se le empezó prednisolona, se le empezó timolol-dosulamida, recordemos que tenía presión en 29, y se le empezó inicialmente valaciclovir 1 gramo bioral cada 12 horas por 10 días, y luego se dejó en profilaxis por 1 año. Este paciente no tuvo recaídas, pero al suspender el valaciclovir al año, ya 15 meses después, inició nuevamente con síntomas, subió la presión a 22, se le propuso hacerle una PCR de anomuro acuoso, pero le dio temor, y es por eso que el paciente se volvió a poner en ese esquema. Puede que no sea un citomegalovirus porque está respondiendo a la ciclovir, sin embargo, como vimos, hay citomegalovirus que pueden responder, y pues, el paciente ha tenido una mala herencia. Estoy considerando dejarlo con ganciclovir tópico 3 veces al día, pues por los reportes de casos que se han visto descritos en esta patología. Entonces, eso era todo por el momento. Quedo muy pendiente de las preguntas o dudas que tengan. Muchas gracias, Miguel. Excelente tu conferencia. Un montón de conocimientos súper importantes. Recordar uveitis recurrente e hipertensivas, pensar siempre en virales, ¿cierto? Y ya vimos que tienen diferentes características que nos pueden orientar más a una cosa que a otra. Muchas gracias, excelente conferencia. Mucha gente que está felicitando en el chat. Y acá hay una pregunta, es cómo hace la profilaxis que van a cirugía intraocular, por ejemplo, para cirugía de catarata. Bueno, yo generalmente, a ver, no hay guías de profilaxis en cirugía de catarata con uveitis exclusivamente. Si uno tiene antecedente de compromiso corneal, sí debería ser profilaxis. Yo cuando tengo compromiso corneal con o sin uveitis, empiezo una profilaxis de 400 miligramos de aciclovir o su equivalente, y lo inicio generalmente 1 semana antes de la cirugía y lo dejo únicamente durante 1 mes. Si el paciente pues no tiene indicación para tener profilaxis por más tiempo, o sea, por 6 o 12 meses, que es cuando ha tenido uveitis o cuando ha tenido 2 o más episodios de cualquier compromiso corneal. Entonces, cuando es un simple leucoma posherpético que nunca se reactivó y le voy a poner, hacer una FACO, simplemente le doy 400 cada 12 por 1 mes, empezando 1 semana antes de la FACO. Pero como les digo, hay muchos esquemas, esto pues cada uno tiene su experiencia, pero para uveitis exclusivamente, generalmente pues yo no hago profilaxis porque no hay pues nada descrito. Exacto, y lo que tú dices, hay muchos esquemas distintos. Hay gente que lo deja 1 semana antes, 15 días, otros lo dejan más.
y generalmente yo por ejemplo lo parto 10 días antes y se los dejo durante el primer mes de evolución de la cirugía de catarata, pero lo que tú dices es básicamente en relación más al compromiso corneal que uveal. Miguel, dice Carlos Restrepo, Miguel, si me pongo Sostavax, ¿puedo luego ponerme Shingrix? Carlitos, ahí me corchaste, me corchaste. No, creo que no hay problema, incluso creo que sí, porque Sostavax llegó a Estados Unidos mucho antes que Shingrix y creo que cuando llegó Shingrix ya la recomendación es que todos los pacientes se vacunen, pero ese dato sí te lo puedo averiguar, te averiguo y con mucho gusto porque no sé la respuesta y creo que Shingrix sí va a llegar a Colombia, entonces sí sería interesante saber eso. Y Perfecto. todos, como dice Carlitos, todos los pacientes mayores de 50 años, todos se deberían vacunar con el Sostavax. No veo más preguntas, muchas felicitaciones. Todos los rendimientos de la prueba de humor acuoso, ¿qué tal son? Yo creo que tú ya algo mencionaste con respecto a eso. Sí, los rendimientos son muy bajos realmente, desafortunadamente, pues yo he tenido casos positivos, pero la verdad no tengo una data mía, pues que les pueda decir, pero la mayoría han sido desafortunadamente casos negativos, en los cuales uno termina tomando la decisión de tratar al paciente, más por los hallazgos clínicos y por la sospecha diagnóstica, que hasta por la misma PCR viral. Yo no sé, Clau, tú qué opinas, pero creo que Sí, eso total. nos pasa a todos. Esa es la clínica. O sea, si uno ve un paciente, por ejemplo, lo que tú decías, los Boston-Schlossman, que ya sabemos que la gran mayoría son CMV, ¿sí? Son citomegalovirus. Entonces, yo tal vez he tenido por lo menos 2 que leer, porque ya han sido unas recurrencias muy, muy frecuentes, y les he tomado muestra, y lo que tú dices, me han salido negativas todas, para herpes, para CMV, para todo, pero ahí comanda definitivamente la clínica. O sea, uno tiene que llevarse por la impresión de que sea la uveitis, que tú la encuentras con poquitos, con un compromiso corneal muy focal, muy poca reacción de cámara anterior, con unas precrisis hipertensivas que pueden ser altísimas, ¿cierto? Y ellos generalmente al paciente le dice a uno, yo veo, ellos saben incluso cuando le va a dar la crisis porque ven los halos en las luces, o sea, hay varias cositas que uno puede como ya tener una claridad en cuanto al diagnóstico. Yo pienso que ahí sí comanda total la clínica. En un paciente con ERC, estadio 3 o 4, con proteinuria, ¿qué tanto disminuye la dosis del valaciclovir? No, Adri, yo ahí básicamente no le daría ciclovir, yo le suspendería, es una indicación absoluta de suspenderlo y más bien en este caso, pues interconsultar con el nefrólogo, uno se lleva sorpresas porque uno ve que ellos le reinician el antiviral, obviamente con menos dosis, pero en esos estadios de enfermedad renal yo le quitaría todos los antivirales. Ahí sería un caso para considerar el ganciclovir tópico, sin embargo la evidencia del ganciclovir tópico se ha descrito más en citomegalovirus que en herpes simple, pues, hablando de uveitis. Lógicamente, el ganciclovir se ha descrito en compromiso corneal por herpes simple claramente y lo estamos usando incluso más que el aciclovir porque, como sabemos, el aciclovir se ha vuelto difícil de conseguir. Pero en uveitis viral por herpes hay más evidencia en citomegalovirus que en herpes como tal, hablando pues del virgan. Entonces, pero sería una opción a considerar en este caso. Así es. No sé si tienen más preguntas, comentarios. Ok, muchas gracias, Miguel. Te agradezco altamente por la deferencia que tuviste con la clínica y conmigo de presentarnos esta conferencia tan buena. Gracias Y nos queda la gran inquietud de seguir trabajando sobre la parte de viral, que en realidad es un desafío grande. A veces no es tan fácil, ¿eh? La verdad es que son casos de uveitis que muchas veces nos dan dolor de cabeza, no sabemos, decimos, ¿qué será esto? Por Dios, y finalmente se nos ilumina la ampolleta y decimos, es que esto era un virus, es que esto era un herpes, en realidad está mucho más frecuente de lo que todo el mundo piensa. O sea, es un pan de todos los días en los consultorios, tanto de córnea como de uvea. Y Miguel, no, ampliamente agradecida y espero que te tengamos nuevamente por acá. Claro, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a toda la clínica por la invitación. Muchas gracias y buena noche. Gracias.
Muchas gracias a todos. Feliz noche. Chao, feliz noche, gracias.